¿Cómo saber si un profeta es verdadero? Segunda parte. Amigo y amiga que me escuchas, la Santa Escritura nos da parámetros para que nosotros podamos ser personas cautelosas, personas sabias, personas a las cuales el enemigo no sea fácil engañar. Entonces la Santa Escritura nos ha dejado algunos parámetros para que, por ejemplo, si queremos saber si una persona tiene o no tiene el don de profecía, la Santa Biblia ya nos ha dado estos criterios a seguir. En primer lugar, tal como dijimos en el programa anterior, pues esta persona que dice tener el don de profecía tiene que tener absoluta concordancia, armonía con la Biblia. Número 1, completa armonía con la Santa Escritura. Número 2, si hace predicciones, deben cumplirse tal como se dijeron. Número 3, la persona tiene que reconocer la naturaleza de Cristo, la cual fue 100% divina y 100% humana. Y en cuarto lugar, la influencia de su ministerio. Por sus frutos los conoceréis. Y muy bien, estas formas de pensar, estos criterios, los hemos aplicado ya a una persona extraordinaria. Lo hemos aplicado desde la transmisión anterior a Elena White. Comenzamos con los dos primeros criterios y entonces ahora vamos a dar seguimiento justamente a esa parte que quedó pendiente. Una de las predicciones que hizo Elena White fue que en el futuro de ella, habría de existir cooperación interna entre las denominaciones cristianas, es decir, tipo ecumenismo, tanto entre protestantes como católicos, es decir, todo un concierto, un acuerdo entre estas denominaciones, cosa que en aquella época era completamente impensable. Ella a futuro dijo, miren, esto va a haber una gran armonía entre estos dos sectores que han sido bastante antagónicos a lo largo de la historia. Durante la vida de Elena White existía entre protestantes y personas que profesaban catolicismo un gran abismo que parecería pues impedir toda posibilidad de cooperación entre ellos. El anticatolicismo era sumamente popular entre los protestantes de aquel entonces. Elena de White predijo que dentro del protestantismo sucederían cambios de fondo, los cuales causarían una desviación de la fe original de la Reforma. Bueno, en consecuencia, las diferencias existentes entre protestantes y partidarios del catolicismo habrían de disminuir, lo cual haría que el abismo que separaba a ambos fuese salvado. Los años que han transcurrido desde la muerte de Elena White han visto el surgimiento del movimiento ecuménico, el establecimiento, por ejemplo, de distintas ideas, prácticas, acuerdos, reuniones, concilios, de tal manera que esa separación se ha ido acabando. Muchas personas pueden chequear, pueden revisar cómo el protestantismo y el catolicismo han venido estrechando sus lazos, lo cual por supuesto muchas personas han celebrado, ¿no es cierto? Porque pareciera como que esa enemistad está poco a poco diluyéndose. Pues bien, esto ya lo había profetizado Elena White. Pero hay muchas otras cosas que podemos decir en relación con el cumplimiento de las predicciones que hizo Elena White. Por ejemplo, en 1902, ella dijo, no mucho después de ahora, estas ciudades sufrirán bajo los juicios de Dios. San Francisco y Oakland se están tornando como Sodoma y Gomorra, y el Señor las visitará en su ira. Esto fue escrito en 1902, en un manuscrito, página 114. Luego, 2 días antes del terremoto en 1906, fíjense bien, veía las casas sacudirse, los edificios grandes y pequeños se derrumbaban. Los sitios de recreo, los teatros, hoteles y palacios suntuosos eran conmovidos y derribados. Muchas vidas eran destruidas.
Eso quedó escrito en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 329 y 330. Esta profecía concerniente a un terremoto para estas ciudades se convirtió en una realidad el 18 de abril del año 1906. Fíjate bien, 18 de abril de 1906. Este terremoto destruyó 490 manzanas de la ciudad de San Francisco y dejó entre 225,000 y 256,000 personas sin hogar. La revista norteamericana Collier's publicó estos datos. Es decir, que no es algo que los partidarios de Elena White hayan inventado así. No, estas son cosas que quedaron escritas en los archivos de la ciudad. En el año 1901 vio la destrucción de la Review and Herald. Esta era una de las principales casas publicadoras de la Iglesia Adventista a inicios del siglo XX. Escucha bien lo que dijo. En visiones de la noche he visto un ángel que estaba con una espada de fuego extendida sobre Battle Creek. En una ocasión, siendo de día, mientras tenía mi pluma en mano, perdí el conocimiento y parecía como si esta espada de fuego se estuviera moviendo, primero en una dirección y luego en otra. Parecía que caía un desastre tras otro por haber sido Dios deshonrado por los designios de hombres que procuraban exaltarse y glorificarse ellos mismos. Esto quedó escrito, mi amigo, amiga, en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 104. Esta profecía, esta visión que a ella se le dio en el año 1901, se cumplió matemáticamente el 30 de diciembre del año 1902. Justamente se cumplió casi pues un año después. Así es, mi amigo y amiga. El Señor Jesucristo puede tener un pueblo, puede trabajar por medio de una iglesia, muy bien, pero si en algún momento algunos de sus dirigentes yerran, fallan, hacen lo que Dios no quiere, pues en algún momento Dios puede determinar este tipo de medidas drásticas. Y bueno, la historia nos registra que justamente en esa fecha, la Review and Herald, esa casa publicadora que tanto había costado, que tanto había servido en algún momento, algunos de sus dirigentes no habían hecho lo mejor delante de los ojos de Dios, y entonces el Señor hizo que se provocara un fuego tan, pero tan fuerte que los bomberos parecía como que no hallaban cómo apagarlo. Un fuego que parecía que brotaba de ahí de la tierra y no era posible apagarlo. No costó, no fue fácil apagarlo. Costó bastante. Así es, amigo y amiga, son profecías, son visiones que se le mostraron a Elena White y que aquí te estamos dando la forma en que se cumplió, las fechas en que esto se cumplió posteriormente. Ya tú sabes que esa es una de las formas de comprobar que una persona realmente tiene el don de profecía. Uno de los criterios, no estoy diciendo que sea el único. Ya tú sabes lo que dice Deuteronomio 18, 21 y 22. ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Fíjate, ya desde los tiempos de Moisés se hablaba de falsos profetas. Imagínate desde cuándo. En el tiempo de Juan, a finales del siglo I, también ya se nos decía que muchos falsos profetas andaban por el mundo. Por lo tanto, mi amigo y amiga, por favor, cuando tú escuches de profetas, tal profeta, la profeta, el profeta, ten cuidado, porque hay muchas falsificaciones pululando por el mundo y nosotros en el cristianismo aprendemos a tener sabiduría, discernimiento y saber cuando algo realmente viene de Dios y cuando algo no lo es. Además de las predicciones mencionadas, Elena White hizo declaraciones que se anticiparon
fíjate bien, ella hizo declaraciones que se anticiparon a ciertos descubrimientos de la ciencia. Ella los visualizó antes que los científicos. Eso es realmente impresionante. Es impresionante porque con estos asuntos de ciencia no cualquiera se mete a pronunciarse y luego, decenas de años después, darse cuenta que realmente tenía razón. Ella visualizó muchas cosas antes que la ciencia y en una época cuando muchos hallazgos científicos apenas empezarían a surgir o ni siquiera habían surgido. Por ejemplo, corrientes eléctricas en el cerebro. 10 años antes que Edison inventara la lámpara incandescente, Elena White dijo: cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales y como resultado se atenúa la sensibilidad de la mente. Eso quedó escrito en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 254. En ese tiempo se conocía poco de fisiología y casi nada de electricidad. La idea de corrientes eléctricas en el cuerpo era completamente ajena al conocimiento de los médicos. Pero fue hasta el año 1969. Fíjate bien, ella esto lo dijo muchos años antes. Y ahora en el año 1969, cuando surgió la encefalografía, entonces se pudo determinar la existencia de descargas eléctricas del cerebro humano. ¿Cómo sabía esto Elena White? Recuerda que ella se quedó en cuarto primaria. Ella ni siquiera terminó la primaria, mucho menos soñar con estudios universitarios o científicos. ¿Cómo lo supo ella? Incluso antes que Tomás Alva Edison inventara la lámpara incandescente. Por supuesto que en su época más de algunos se ha de haber reído. Hablar de corrientes eléctricas en el cerebro, eso parecía ser algo pero de locura. No obstante, la ciencia ha confirmado lo que Elena White dijo pues mucho tiempo atrás. Bueno, veamos otro ejemplo. La relación entre la mente y el cuerpo. En el año 1872, fíjate bien, 1872, ella dijo: gran parte de las enfermedades que afligen a la humanidad tienen su origen en la mente y solo pueden curarse mediante la restauración de la salud mental. La aflicción del corazón produce muchos dispépticos, pues los problemas mentales ejercen una influencia paralizante sobre los órganos digestivos. Wow, pareciera como que habló una doctora, ¿no es cierto? Bien, pues aquí esto quedó escrito en Testimonios, tomo 3, página 184. Otro libro que nos registra una declaración realmente formidable. ¿Cómo es que ella sabía eso desde el año 1872? La relación entre la mente y el cuerpo. Fue hasta 1948, fíjate bien, casi un siglo después. Fue hasta 1948 cuando Floyd Rugg dijo lo siguiente: las enfermedades se originan muy a menudo debido a perturbaciones emocionales. Las úlceras pépticas simples siempre tienen un origen nervioso. Bueno, esto quedó escrito en un libro llamado Psychology and Life, páginas 172-176. Bueno, los médicos han venido a descubrir mucho tiempo después que muchos de los males que padecemos a nivel intestinal, digestivo, bueno, tantos problemas que podemos nosotros presentar e ir a buscar un médico y todo, bueno, muchas veces su origen es netamente nervioso. El estrés realmente es responsable de muchas enfermedades. Pero esto nosotros lo sabemos bastante hoy, o sea, para nosotros hoy en día esto es claro. Pero no para 1870, 1872. En esa época parecería impensable que asuntos emocionales afectaran
la salud física de las personas. Pero Elena White, con 4º año de primaria, lo sabía y lo decía no dudando, lo decía con total firmeza y certeza. ¿Qué podemos decir acerca del cáncer? En el año 1864, Elena White había identificado el germen canceroso, así lo llamó ella. 1864, el germen canceroso. Y ella dijo que esto era la causa del cáncer y que el humor canceroso podía permanecer dormido dentro del organismo. Qué tremendas declaraciones médicas y científicas está haciendo esta dama, que no tenía ningún doctorado, no tenía ninguna especialización en medicina, pero que justamente un año antes, en el año 1863, Dios le había mostrado una visión sobre la reforma en la salud de las personas. Entonces estaba increyendo, estaba incrementándose todo su conocimiento al respecto de la salud. Esto era necesario en una época cuando también en los mismos Estados Unidos había un conocimiento incipiente, escaso, acerca de la nutrición, acerca de la medicina preventiva, acerca incluso de la medicina curativa. Muchas cosas estaban comenzando. ¿Cómo ella sabía todo eso? No se puede decir que estuviera copiando de otros libros de medicina, cosa por el estilo, porque aún estos libros estaban apenas comenzando o muchas cosas ni siquiera se podían pronunciar desde el punto de vista científico. Bueno, ella ya lo ha determinado allí en 1864 y entonces la revista Newsweek, fíjate bien cuánto tiempo después, de 1864 a 1956, casi un siglo después, la revista Newsweek del 18 de junio publicó que el Dr. Wendell Stanley, virólogo de la Universidad de California y ganador del Premio Nobel, llegó a declarar que los virus son los cánceres que afectan al ser humano. Agregó también que los virus cancerígenos pueden permanecer, escucha bien lo que ya había dicho Elena White, que los virus cancerígenos pueden permanecer vivos durante años en el cuerpo humano. ¡Wow! ¡Qué tremendas declaraciones! Vienen a confirmar cosas que ya había dicho, había predicho, había anticipado Elena White. Estas son cosas que toda mente con sabiduría, con inteligencia puede calibrar y decir, ¡qué admirable! ¿Cómo puede ser que una persona supiera esto casi 100 años atrás y sin preparación académica? La única explicación que realmente hallamos para decir que ella lo sabía es porque Dios se lo había mostrado por medio de las visiones y las distintas formas que él tenía de hacerle ver a Elena White que la cosa iba en esa dirección. El alcohol y el tabaco dañan al cerebro. Mira, otro anticipo de Elena White. En el año 1905, en una conferencia dada el 1 de abril, Elena White dijo, el uso de licores o el tabaco destruye los nervios sensitivos del cerebro y obnubila la facultad de razonar. Eso quedó escrito en el libro Elena White, Profeta del Destino, páginas 116 a 118. El doctor Melvin Nisley, profesor de la Universidad de Carolina del Sur, concluyó que el consumo de alcohol ocasiona un daño progresivo en el cerebro, desde que las primeras células son destruidas por el primer trago. Estos resultados fueron publicados en la revista Listen en diciembre de 1969. Imagínate, más de 60 años atrás, ya Elena White había mostrado los efectos dañinos del alcohol sobre el cerebro. ¿Quién habría de pensar? Todo el mundo pensaría que solo habría de afectar el estómago, el hígado, pero no, también el cerebro. Y bueno, más de 60 años después que ella lo dijo, los científicos y médicos empezaron a confirmar estas declaraciones. Bueno, mi hermana y hermano, podríamos decir muchas cosas más para que tú te des cuenta qué extraordinario conocimiento recibió esta mujer llamada Elena White, y con razón, pues millones de personas a nivel mundial creen que ella realmente tuvo el don de profecía. Bueno,
La próxima semana vamos a seguir con esta serie sobre qué parámetros hay para saber si un profeta es verdadero o no. Te espero la próxima semana, si Dios nos lo permite. Que el Señor te bendiga.